tal amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, este espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión Gabela exhorta al Ministerio de Justicia el levantamiento de reserva de información. Listo informe sobre objeción del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Inició trámite de proyecto de ley orgánica de recuperación de capitales. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de ley de fomento productivo. La discusión en el Pleno será la próxima semana. Con 9 votos afirmativos y 2 abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe no vinculante respecto de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley de fomento productivo. El titular de la mesa legislativa, Esteban Albornoz, explicó que la comisión sugiere el allanamiento al 90% de las observaciones planteadas por el presidente de la República. Porque el veto, la observación que se planteó en su momento, el 80% de esas observaciones eran observaciones de forma, de modulación, de mejora a la redacción. Hay temas pues que nos hemos ratificado pues con el fin pues de que ya considere la Asamblea Nacional. Sobre las reglas macrofiscales, la mesa legislativa también sugiere el allanamiento a las observaciones que plantea el jefe de Estado. Si bien hay posición de algunos asambleístas que no comparten esa posición, pero la decisión de la comisión en mayoría fue allanarlos. Pero dejamos, ¿no es cierto?, constante en el informe que existen algunos asambleístas que tenían una posición diferente con relación a este tema. Pero lo que generó discusión al interior de la comisión fue el segundo alcance a la objeción parcial que fue remitida el pasado 25 de julio. Sofía Espín, quien se abstuvo en la votación, explicó sus reparos. Porque se envía fechado como si el presidente hubiera estado aquí y el presidente salió del país el 21 de este mes. Además se está revisando la llegada tardía de este documento, ¿no?, que podría ser extemporáneo. Entonces todo esto se va porque nos llega a nosotros ya el 26, cuando era hasta el 25. Hoy el Ecuador cuenta con una herramienta que le permita reestructurar su deuda, recabar recursos frescos para poder tener liquidez. El informe será debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional el próximo martes. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Derechos Colectivos continúa recibiendo aportes en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Esta semana la presentadora de televisión María Josefa Coronel solicitó a la mesa que se derogue la ley actual y se construya una nueva. La abogada y presentadora de televisión María Josefa Coronel sostiene que la ley de comunicación vulneró derechos y se apropió de ámbitos que le correspondían a otras instancias, como el Poder Judicial. La ley orgánica de comunicación, desde mi punto de vista, debe ser derogada absolutamente. Y si hay que resolver algo, hacer una ley nueva. Tania Tinoco, presentadora de noticias, se refirió a 2 artículos que según ella son atentatorios para el periodismo. La información de relevancia pública o de interés general. ¿Qué es información de relevancia pública o de interés general? ¿Quién determina qué es eso? Otro de ellos, el artículo 19, que tiene que ver con la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación y de los directores de noticias. ¿Cómo es posible que nosotros, los periodistas y los medios, podamos ser responsables de lo que dice un entrevistado, por ejemplo, en una transmisión en vivo? Gustavo Cortés, editor de medios impresos, sostiene que se abusó de la rectificación y la réplica. La gran mayoría de las rectificaciones que se reciben en las unidades de investigación o en los medios tienen que ver con la no publicación completa de un discurso. El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, considera que la comunicación no debe ser considerada como un servicio público. Es un derecho constitucional, lo vamos a ratificar como ya lo hicimos en la ley y lo vamos a hacer nuevamente en este instrumento que estamos tratando para garantizar que la comunicación tiene que ser un derecho de los ecuatorianos consagrado en todos los instrumentos internacionales y en la Constitución de la República. La comisión continúa con la recepción de insumos con miras a reformar la ley de comunicación. Clever Aranda, Televisión Legislativa. La prevención del embarazo adolescente, así como las acciones para erradicar la desnutrición infantil, fueron entre otros los aportes que recibió la Comisión del Derecho a la Salud. Esto en el marco del tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud.
En una nueva jornada de comisiones generales, la Mesa del Derecho a la Salud recibió nuevas propuestas al Código Orgánico de la Salud. Las observaciones fueron varias y desde diversos ámbitos. Desde Plan Internacional, Laura Cotarello hizo énfasis en la necesidad de fortalecer en la norma los temas de prevención para evitar embarazos adolescentes e infantiles. Invertir en prevención es fundamental porque además de ser beneficioso para el Estado y para los presupuestos generales del Estado, evita que tengamos que dar atención a situaciones mucho más complejas y alargadas en el tiempo. Leonor Fernández, en representación de Child Fund Ecuador, en tanto pidió la prohibición de apelativos que refieran los sucedáneos de la leche, o también conocidos como fórmulas. Y que no debe comprometer a una imitación de la leche materna. Fernández además planteó se considere una declaratoria de la erradicación de la desnutrición infantil como prioridad nacional y que desde el Estado se garantice el presupuesto suficiente para los programas de vacunación. Todo lo que tenga que ver con vacunación, con propender a la erradicación de la desnutrición infantil, requiere que el Estado señale cuáles son los esfuerzos que realiza en el ámbito de los derechos de la niñez. En tanto, René Baldión, en representación de las personas con discapacidad, observó la pertinencia de visibilizar en el proyecto de código a las personas con problemas en su salud mental, y no solo a quienes padecen discapacidad física. Las discapacidades mentales no están cogidas en cuenta porque están invisibilizadas, no conocen la problemática. En la cita también hubo aportes orientados a determinar parámetros para el establecimiento de costos de los medicamentos. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió aportes de varias asociaciones de jubilados, esto en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público. Jamás en el Ministerio de Salud nos han dicho, ¿ustedes cuándo se van? Este fue uno de los testimonios que conoció la Comisión de Trabajadores. Mariana Orellana, representante de la Asociación de Jubilados del Ministerio de Salud Pública, solicitó a la Mesa Legislativa soluciones. Ayúdennos, por favor, para que todas las instituciones planifiquen con sus presupuestos. El pedido fue reiterativo. Cecilia Paredes, en representación de jubilados del Ministerio de Educación, contó que cientos de maestros han fallecido en la espera de su jubilación. Han fallecido porque no han sido sustentados sus beneficios. Tras estas intervenciones ya se plantearon propuestas. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, dijo que cada institución debe planificar y establecer mecanismos para que los trabajadores puedan acogerse al derecho de la jubilación. Que debe existir la planificación y me parece que en ese camino va el proyecto de que del presupuesto general del Estado existan los recursos y la planificación para acogerse a la jubilación. Un mismo criterio comparte Jaime Arciniega del Parlamento Laboral. Él considera que debe preverse una asignación en cada institución destinados para la jubilación. Es que se haga una proyección y previsión en cada una de las instituciones para hacer efectiva este entrego de este incentivo a los ciudadanos. Criterios apoyados por integrantes de la Mesa Legislativa. Si una persona cumple con todos los requisitos, debe acogerse automáticamente a la jubilación. Esa planificación para que los futuros compañeros jubilados no tengan que pasar lo que están pasando los compañeros ahora que ya están jubilados. La Comisión de Trabajadores además presentó formalmente alrededor de 600 propuestas en materia laboral, recogidas en visita a territorio en las 24 provincias del país, de cara a la elaboración del proyecto de Código Integral de Trabajo. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Bien, y la Comisión de Participación Ciudadana tiene listo el plan de trabajo para dar tratamiento ya al proyecto de ley de recuperación de capitales de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional. Precisamente ya me acompaña el asambleísta Héctor Yepes, presidente de esta mesa legislativa. Asambleísta, ¿tienen listo ya entonces el cronograma de trabajo? ¿Cómo van a arrancar? Así es, hemos ya abocado conocimiento del proyecto de ley y tenemos pensado primero hacer una socialización, como manda la ley. Vamos a reunirnos con la academia,
con la sociedad civil, con el Consejo de Participación Ciudadana, recibir las observaciones de los demás asambleístas dentro y fuera de la comisión. Eso esperamos concluirlo hasta el 7 de septiembre, para luego tener un análisis interno ya y poder, Dios mediante, presentar un informe para primer debate hasta el 19 de septiembre. Estas primeras socializaciones, ¿cómo está planificado también este cronograma? ¿Con quiénes van a socializar? ¿En dónde? Vamos a tener talleres dependiendo también de la iniciativa que haya, que recibamos. Por lo pronto en Quito, en Guayaquil, se ha definido en Babahoyo y quedamos en estos días pues ver dónde más podemos ir para reunirnos. Sobre todo este es un tema muy académico, muy técnico. Aquí lo que buscamos es ayudar en la lucha contra la corrupción, no solo con lo que le corresponde a la justicia, que es que los pillos, quienes han delinquido, vayan a la cárcel, sino también que se recupere la plata que hoy falta en medicinas, en cupos universitarios, en desarrollo para nuestros campesinos. Exactamente, si es algo que acredita al ciudadano para que pueda denunciar y da esta participación ciudadana, ¿cómo sería este mecanismo para seguir la ruta de los dineros que hayan sido producto de actos de corrupción? Lo que plantea el proyecto es lo siguiente, que el Consejo de Participación Ciudadana, que hoy lidera el doctor Julio César Trujillo, pueda acreditar cuerpos técnicos de investigación. Por ejemplo, la Comisión Cívica Anticorrupción, que por su cuenta ha hecho un gran trabajo investigativo. Con esta ley podría tener una organización así una acreditación formal por parte de una entidad del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, para que pueda solicitar información, para que pueda investigar dentro y fuera del país sobre cuentas, plata mal habida, transacciones financieras, para poder obtener incluso delaciones, es decir, testimonios, poder reunirse con gente que a lo mejor quiera cooperar con la justicia a cambio de rebajas de penas, luego hacer un informe que va al Consejo de Participación Ciudadana y una vez analizado se presenta ante la justicia, pero por decirlo coloquialmente, con todo ya comidito para que la justicia pueda actuar. ¿Estos grupos especializados serán temporales o serán definitivos? Si es que el Consejo Transitorio será quien los designe, quien los nombre, ¿tendrán algún periodo? ¿Podrán conformarse a su vez nuevos grupos? Y también, ¿dónde entra el ciudadano común y corriente? Bueno, justamente es para que el ciudadano común y corriente pueda actuar frente al Consejo de Participación Ciudadana. Yo he puesto el ejemplo de la Comisión Anticorrupción, pero puede ser cualquier grupo de ciudadanos que quiera hacer una investigación. Obviamente el Consejo de Participación Ciudadana siempre tendrá que hacer una acreditación mínima y ciertos requisitos para que esto funcione de manera correcta, y los mandatos deben ser temporales. O sea, yo quiero investigar tal cosa, entonces bueno, necesito tal plazo, el Consejo lo aprueba y se hace una investigación, y si se requiere más plazo porque hay nuevas evidencias, bueno, se autoriza, pero de ninguna manera tener cuerpos técnicos indefinidos en el tiempo, porque aquí hay que cuidar algo. La lucha contra la corrupción tiene que ser, insisto, no solo para que paguen en la cárcel quienes roban, sino para recuperar la plata que hoy falta en el desarrollo del país. Ahora, para lograr eso, no hay que hacerlo ni encubriendo ni persiguiendo. Aquí esto no es con el hígado. Tiene que ser de manera técnica, objetiva, con un debido proceso, donde la justicia pueda actuar de manera imparcial. Y también cómo se va a destinar o qué dice la propuesta, porque uno de los objetivos también es que ese dinero de la corrupción se recupere y a su vez se reinvierta en proyectos de interés social. Así es, así es. La idea es que la plata que venga de recuperar lo robado por quienes han abusado del dinero de la gente se invierta en la gente, pues no, porque cuidado, esta plata es para que después se la ferien en ciertos ministerios o instituciones. No, esto tiene que ir a la gente, a las medicinas que faltan en los hospitales, a las viviendas que faltan por construir, a proyectos como crédito estudiantil sin intereses que yo he planteado en la Asamblea, o proyectos a favor de nuestros agricultores que necesitan créditos, insumos, capacitación, riego y tanto más en el campo. Para este destino en interés social también deberá existir una planificación,
o cómo se hará esa asignación de recursos? Bueno, eso ya debe ser analizado directamente por el gobierno nacional. Lo que hay que hacer desde la ley es garantizar que la planificación que haga el gobierno sobre esos dineros que se recuperen de la corrupción vaya a lo social, vaya al pueblo, que es donde se necesita la plata, para que no se desvíe luego en cosas que no tienen trascendencia. En cuanto a actores, autoridades, asambleístas, ¿cómo será también un poco el cronograma para recibir las comparecencias? Por ejemplo, a la presidenta de la Asamblea, que comparecerá la próxima semana ante la comisión, y también si recibirán a los integrantes o las observaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Así es, planeamos recibir la próxima semana a la presidenta de la Asamblea, estamos por definir el día de acuerdo a la agenda del Pleno también, y vamos a organizar aquí en Quito un taller con organizaciones sociales que queremos realizarlo en conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana para en un gran evento poder recibir de la manera más ágil las observaciones que tengan todos y poder con tiempo sistematizarlas. Muchísimas gracias al asambleísta Héctor Yepes, que nos ha explicado cuál es el cronograma y el plan de trabajo que tiene la Comisión de Participación Ciudadana para el tratamiento del proyecto de ley de recuperación de capitales de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, la economista Elizabeth Cabezas. Ya nos ha dicho, hasta el 19 de septiembre estaría listo el informe para primer debate. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. El análisis de las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado avanza en un 60%. La Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza recibió nuevos aportes esta semana. Elevar el concepto de seguridad al ámbito estrictamente estatal y no gubernamental es una de las observaciones que analiza la Comisión de Seguridad Fronteriza en cuanto a la conformación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE, que pasaría a tener representación de todas las funciones del Estado. Así lo adelantó el asambleísta Fernando Burbano. Restringimos la decisión de las resoluciones a un consejo donde están los presidentes de las funciones del Estado y los demás representantes ministeriales o demás órganos operadores de la seguridad son elementos asesores. Y sería la Secretaría Nacional de Seguridad Integral la encargada de coordinar el sistema. Su titular sería electo por la Asamblea Nacional de una terna remitida por el Ejecutivo. Esto permite establecer un control político y permite una mayor corresponsabilidad entre las funciones del Estado. Estos son algunos de los cambios que se enmarcan dentro del trámite de las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que al momento registra un 60% de avance al interior de la Comisión de Seguridad Fronteriza, según el asambleísta Burbano. Otra de las propuestas bajo análisis es la presentada por el asambleísta Roberto Gómez a fin que la Asamblea Nacional pueda acceder, a través de una comisión especializada, a todos los documentos con el carácter de reservado, secreto o secretísimo declarados por el Estado. De lo que se trata es de empoderar de manera fundamental a quien representa al pueblo en el conocimiento de las cuestiones más elementales de la ciudadanía que están siendo tratadas en reserva por el Estado. Aunque el planteamiento recibió el respaldo de un lado, creo que es un paso fundamental como para mejorar esta fiscalización que todos los asambleístas de cualquier bancada tenemos la obligación, como somos representantes del pueblo ecuatoriano. También generó preocupación desde otra orilla. Porque podría caer en una cuestión de uso político y que atenta a la misma seguridad del Estado. No obstante, el proponente aclaró que con ello no se busca la desclasificación de la información. Si se revelara alguna información que debe ser mantenida secreta, porque así simplemente se ha determinado, pues recaería en las mismas consecuencias que si aquel ministro o aquel funcionario que tiene esa información lo revela. Con estos y otros planteamientos, la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza avanza en el análisis de la reforma legal.
La comisión ocasional encargada de investigar la muerte del general Jorge Gabela exhorta al Ministerio de Justicia que levante el sigilo de la información de la documentación del perito Roberto Mesa. La comisión recibió esta semana también a exautoridades. La propuesta la presentó la asambleísta Yanine Cruz para que se haga efectivo el pronunciamiento del presidente de la República, Lenín Moreno, para conocer toda la información relacionada con la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela Bueno. No podemos esperar y permitirse que este tema se dilate. Hoy esta comisión tiene que resolver y que este exhorto el presidente de la República lo tome como una solución. Pero en la sesión número 8 de la comisión ocasional, los legisladores recibieron al exministro de Defensa Carlos Larrea, quien señaló que estuvo en el cargo 19 días. Yo estuve en funciones del 9 al 28 de noviembre de 2012 y únicamente por una transición entre titulares. Larrea deslindó cualquier nexo con los organismos encargados de investigar la adquisición de los helicópteros DRUF, así como con el comité interinstitucional que investigó las causas de la muerte del general Jorge Gabela. Para mí es muy complejo referirme a contenidos o a referencias dentro de esta reunión. Luego fue el turno de Karina Argüello. Ella fue la delegada del Ministerio del Interior al Comité Interinstitucional desde octubre del 2012 hasta octubre del 2013. Explicó que fue el exministro del Interior, José Serrano, quien la delegó. ¿Cuál fue mi nivel de participación? Estuve en 2 primeras reuniones presididas por la ministra de Justicia en su momento, en donde se convocó a la señora Patricia Ochoa, acompañada también del doctor Ramiro Román. Argüello sostuvo que durante ese año, el perito Roberto Mesa entregó información de forma oral y que no conocía si obedecía al primero, segundo o tercer informe. Era hacer el análisis técnico-jurídico de la información que presentaba y de los avances y resultados que presentaba el perito. A criterio de la comisión ocasional, los aportes entregados por Argüello no fueron suficientes. Dijeron que no solventó todas las inquietudes planteadas. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, señaló que hasta la fecha se han registrado 270 casos de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. La funcionaria, quien acudió a la comisión ocasional AMPETRA, aseguró que las víctimas fueron trasladadas a casas de acogida. De los 270 casos, la mayoría son niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en el entorno familiar. Por eso fueron llevados a casas de acogida, sostuvo Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Lo que nosotros hicimos, siguiendo una de las recomendaciones de AMPETRA, es sistematizar la información, identificar adecuadamente los casos y llevar estos casos a la Fiscalía a efectos de que se impulsen los procesos. Berenice Cordero señaló que no existen protocolos de reparación a víctimas. También manifestó que los abogados de las casas de acogida fueron restituidos para que impulsen las causas. El Ecuador tiene que encarar una reforma integral al Código de la Niñez y la Adolescencia. No se trata solamente de abordar temas del derecho de familia, es un tema importante también, por supuesto, pero necesitamos abordar una respuesta integral frente a la situación de la violencia que está afectando a los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. El legislador Franklin Samaniego sostuvo que es necesario el trabajo articulado entre todas las instituciones para combatir la violencia. Hay miles de niños en los CIBEBES, por ejemplo, de 3 a 5 años, miles de niños en casas de acogida que hasta hace unos meses atrás no teníamos información sobre el número de casos de violencia sexual. La presidenta de la comisión, Silvia Salgado, se refirió a la aprobación del informe sobre el control realizado al Ministerio de Inclusión Económica y Social y otras instituciones respecto a su actuación para combatir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en unidades educativas. Creo que la presencia de Berenice Cordero en el MIES ha permitido no solamente identificar la problemática, sino tomar acciones. En eso va a consistir nuestro informe final, que tenemos un mes para redactarlo y que ya es resultados frente a los problemas. Funcionarios del Ministerio del Interior, DINAPEN y Cordicom también realizaron aportes a la mesa de trabajo. Clever Aranda, Televisión Legislativa.
La Comisión Ocasional de Desaparecidos conoció el informe sobre la investigación de la desaparición de la ecuatoriana Natalie Salazar en el Cusco, Perú. Según el vicepresidente de esta mesa legislativa, una de las falencias habría sido la falta de comunicación entre la canciller de Ecuador y las autoridades de Perú. El caso de Natalie Salazar Ayala, de origen ecuatoriano y residente en Valencia, España, desaparecida en enero de 2018, constituyó el análisis en la Comisión de Desaparecidos, pues nuevos elementos arroja la investigación que llevó adelante el asambleísta Mauricio Zambrano, como la falta de comunicación entre la Cancillería de nuestro país y las autoridades de Perú, lo que ha generado inconsistencias, dijo, con los datos presentados en la investigación. Después de ir al sitio de los hechos, nos reunimos con el fiscal Carlos Larnia, donde nos mostró los expedientes del caso con las pruebas que han arrojado las investigaciones. No seremos cómplices del silencio y omisión del deber como Asamblea Nacional del Ecuador en este caso. Según información de las autoridades peruanas, fueron detenidas 2 personas, Jainor Wilca, de 19 años, y Luzgardo Pilco, de 21, que confesaron la muerte accidental de la joven mientras practicaba tirolina, y que por temor a la justicia el cuerpo fue lanzado al río Vilcanota. Esta es la declaración que se obtiene de las últimas personas que tuvieron contacto con Natalie Salazar, pero investigaciones han arrojado que hay contradicciones. Cuando han sido investigadas estas personas por sus lados, hay contradicciones. La Fiscalía de Perú ha presentado total compromiso de agotar todos los esfuerzos, incluso con colaboración internacional. Transmitir el pedido de agotar todos los esfuerzos para esclarecer su desaparición o fallecimiento. Ellos no están tomando los temas de los desaparecidos como importantes, como debe ser, como ciudadanos ecuatorianos que son como uno más. Posterior a la explicación, la Comisión Ocasional de Desaparecidos se declaró reservada para analizar los datos encontrados en la investigación del caso de Natalie, con la presencia a través de videoconferencia del embajador del Ecuador en Perú, jefe de homicidios de Cusco y la hermana de Natalie. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.